Estimado y querido juez vidente, estamos de nuevo aquí junto a ustedes y queremos a través de este programa, nuestro programa número 7 de discriminación o respeto, llegar a toda la comunidad a través de este proyecto, fortalecer el desarrollo humano y tener una mejor convivencia social. Hoy deseamos tratar un tema muy actual en el mundo entero y también que está llegando a nuestro país. Hoy hablaremos de la discriminación por raza o color. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos discriminado y hemos dicho el negro, el chino? Hay algo que nos toca directamente a cada uno de nosotros con este tema. Hay una canción muy hermosa que dice: no importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos, haz el bien. Lo que tratamos de buscar con este programa es que nos podamos comunicar, podamos conversar de estos temas y lo queremos también hacer con ustedes a través de la página de Facebook Discriminación o Respeto. Esperamos sus comentarios y también sus observaciones para poder crecer juntos en comunidad. En el panel me acompañan, como siempre, en el día de hoy, mi querida amiga Gusnara Castillo, profesora de Educación Básica, con especialidad en Ciencias Naturales y especialidad en Grupos de Educación Diferencial. Hola Gusnara, buenas tardes. Hola Eugenio, buenas tardes. Además está conmigo también, con nosotros, Juan Carlos Roldán, psicólogo clínico de la Universidad de Chile, relator de cursos y talleres, un gran comunicador social, amigo de nuestro programa también Es Tiempo de Hablar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Eugenio, mucho gusto. Muy bien, pues. Hoy día entonces, como les decía, vamos a tratar el tema de la discriminación por raza o color y los queremos invitar a través del video que queremos compartir con ustedes, un invitado, un joven de nacionalidad colombiana que sufrió este tipo de discriminación en nuestro país. Estamos acá nuevamente en la Plaza de Armas y en esta oportunidad vamos a entrevistar a don Laurentino. Buenas tardes. Sí, Laurentino. buenas tardes. Quisiera preguntarle si usted alguna vez ha sufrido acá en Chile algún tipo de discriminación y cuál ha sido su experiencia, para que conversemos un poquito. Varias veces uno va montando en los carros y se le va corriendo la gente y tal, lo mira así como con un asco y tal. Se van haciendo hacia un lado. Sí, se van haciendo a un lado, más de una vez. ¿Qué otra cosa ha vivido como experiencia? Experiencia, nada más. ¿Ha recibido insultos, por ejemplo? ¿Alguna vez lo han tratado mal? Sí, varias veces uno le dice por cariño a Dios y ahí mismo ve este negro hijo de puta, así frase así. ¿En el trabajo le ha tocado vivir algún tipo de discriminación por su raza? No, en el trabajo no, por afuera sí. ¿Y con los chilenos, con la gente, los grupos sociales que usted se empieza a encontrar, haciendo amigos? No, así por la calle apenas, por la calle. Lo que le ha tocado vivir es que usted va caminando por la calle y la gente se va haciendo a un lado. Se monta un bus y lo van mirando como con un asco que no lo conocen. ¿Se hacen a un lado? Sí. ¿Y cómo se ha sentido usted cuando le ha pasado eso? Mal, porque uno viene, todos somos seres humanos y tal, y no es el color apenas. ¿Y lo ha afectado mucho? Sí, se siente uno mal. ¿Y cómo lo ha enfrentado? Porque si se le repite, ¿cómo lo hace usted para salir a la calle? Sigo adelante, como si no estuvieran hablando conmigo, sigo adelante. ¿Y qué piensa usted de esas personas? ¿Por qué cree usted que lo hacen? Si no lo conocen, no saben quién es usted. Son mal, ignorancia. ¿Por ignorancia? Creo que es ignorancia. Y quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué le diría usted a esas personas en relación a este mismo tema? Si pudiera conversar con una de esas personas que sea a su lado o en la micro, donde fuera. Que todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos somos iguales. Que deben de ser así como son, porque todos somos hijos de Dios. Como veíamos en el video, quiero replicar y repetir incansablemente en este programa lo que hemos estado hablando. Todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y en derecho. Veíamos el testimonio de nuestro hermano colombiano Laurentino, en el que nos manifestaba claramente qué es lo que sentía él en un país extranjero y cómo se sentía discriminado. Si ustedes se fijaban en la mirada hacia abajo, un hombre tímido, humilde, con mucha voz,
pero nos expresaba su dolor por sentirse discriminado en nuestro país, Chile, ahí, al lado de la Catedral de Santiago. Lo trataban con grosería, lo miraban con asco, se hacían a un lado. Eso es lo que nos está pasando con nuestros hermanos de raza y de color diferente a la nuestra, que no sabemos aceptar esta condición. Realmente a mí me llamó mucho la atención, Juan Carlos, el video y el testimonio de Laurentino. ¿Qué es lo que es la discriminación por raza o color, Juan Carlos? Mira, como hemos visto en otras... Bueno, antes que nada, me gustaría decir que fue para mí difícil entrevistar a Laurentino, ¿Ya? porque, como se dieron cuenta ustedes en el video, él baja la mirada, como decías tú, y es muy corta su respuesta. Y yo creo fundamentalmente porque la experiencia es muy dolorosa. Yo creo que él tiene mucho... Temor. Temor, sí, ¿cierto? esa es la palabra, temor. Tiene mucho temor y ha sabido enfrentar el tema, pero si uno se pone en sus zapatos, digamos, esto de que la gente se haga al lado por nada, es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero el Así que- testimonio de él también es fuerte decir, Sí. sigo adelante. Sí, ¿Ah? sí. Ahora bien, para responder a tu pregunta, la discriminación racial o de color se refiere a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos exclusivamente de raza o color, que tiene como resultado el anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, que siempre hablamos de lo mismo, y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o cualquier otra esfera de la vida pública de una persona por el simple hecho de tener una raza o de tener una piel de un color determinado. Laurentino nos decía eso todo el rato, ¿verdad? Es breve la entrevista por lo que la dificultad esta que tuvimos en un principio para que él pudiera responder las preguntas, pero lo dice claramente, es solo el color, dice. Mira, a mí me llamó tanto la atención que él decía, me afecta, pero sigo adelante. Somos todos iguales, somos hermanos. Me llamó mucho la atención, somos hijos de Dios. Realmente, Gundara, yo no sé, a través de la formulación de la declaración de la UNESCO, ¿qué nos dice con respecto a este tema del racismo? Mira, hay 3 puntos fundamentales que la UNESCO los da a conocer en su declaración en relación al racismo y a los prejuicios raciales. Uno es, dice que todos los hombres que viven en nuestro tiempo pertenecen a la misma especie y descienden del mismo tronco. Me quiero detener en esto, en que, o sea, tenemos que tomar conciencia que nosotros no somos de troncos diferentes, ni tenemos que sentirnos distintos, aunque nuestra piel y nuestros aspectos físicos sean diferentes. Perdona, ¿Sí? antes que continúes, Sí. a propósito de lo mismo, antiguamente, yo me acuerdo, hace muchos años atrás, existía esta idea de que los negros descendían del mono. Del mono. ¿No es cierto? Del mono directamente, y los blancos no, descendían de otra, tenían otro origen, Sí. a propósito de lo que estás diciendo. Y la UNESCO lo que dice es que nuestros antepasados Son comunes. es el mismo. Exactamente. Nuestro abuelo es el mismo Es para el todos mismo, nosotros. exactamente. El otro punto es que todos los hombres que viven en nuestro tiempo pertenecen a la misma especie y descienden del mismo tronco, eso fue lo que vimos. Ahora vemos la número 2. La división de la especie humana en raza es algo convencional y no implica ninguna jerarquía en ningún orden. O sea, para entendernos, por las características se han hecho clasificaciones, pero Claro. estas clasificaciones no significan que haya una superior a otra, es como que nos colocamos en el mismo plano y nos agrupan por características, pero no hay ninguna sobre la otra. El último punto sería, en el estado actual de los conocimientos biológicos, no podemos atribuir la realidad. Ay, disculpa. No importa. No importa. Desde el punto de vista cultural también. Exactamente, ¿Ya? ¿ya? Desde el punto de vista del estudio biológico, no podemos atribuir las reacciones culturales de los pueblos a la diferencia del potencial biológico, ¿ya? O sea, no podemos decir que que lo que ha aportado un pueblo es más importante por su característica o potencial biológico que trae, Perfecto. sino que
es por la cultura que han dejado. Y que si nosotros, a través de hacemos el proceso inverso, que nosotros estudiamos la cultura que ellos han dejado, nos damos cuenta cómo ha sido y por de dónde proviene y cuál es la raíz real de la discriminación racial y de los prejuicios raciales. Es como una radiografía del racismo. Exactamente. Perfecto. Juan Carlos, en términos de internacionales sobre la discriminación por color o por raza, se hace hincapié a un estudio, a un título que me gustaría que tú comentaras, que tiene vigencia desde el año 1969 desde los Estados Unidos. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a raíz justamente de lo que se había vivido, yo creo, fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? En esa época, con la discriminación, perdón. ¿Con el Ku Klux Klan? Con el Ku Klux Klan, con la discriminación tan fuerte que vivía en esa época los que hoy día son conocidos como afroamericanos, digamos, que son los descendientes de las personas negras que fueron traídas como esclavos a trabajar a América. A la algodonera, etc. A la algodonera, que es lo que más se conoce, pero fíjate que el tráfico, porque un tráfico de personas, humanos, tuvo vigencia como entre 300 y 400 años. De esclavitud. La esclavitud, ¿no? Desde que empezaron a traer los primeros europeos a traer, entre comillas, mano de obra barata a las Américas, hasta bien entrado el siglo XX, digamos, habrán pasado alrededor de 400 años. Imagínate. Mucho tiempo, ¿eh? Sí, mira, de hecho se calcula que tienen que haber sido aproximadamente 3 millones de personas, al menos, los que fueron traficados desde África a las Américas. Desde que zarparon, digamos, no todos llegaban, muchos morían en el camino, etc. Y la integración no fue fácil, digamos. Incluso hay declaraciones expresas que, o sea, de poder librar de estas declaraciones a través de esta diferencia de color que existía entre blancos y negros, digamos. Entonces, ¿de qué manera podían integrarse ellos a la sociedad y que la sociedad también los integrara? Bueno, de hecho, esta convención de la Organización de las Naciones Unidas, lo que trata de hacer es básicamente plantear justamente el hecho de que todas las personas somos iguales y que una razón de raza o de color no hace diferencia. A propósito justamente de todos esos siglos, ¿cierto?, de discriminación y de sufrimiento, padecimiento, verdaderas torturas que sufren estas personas por el simple hecho de tener un color distinto de piel, ¿no?, de color negro en particular. Y lo que pretende fundamentalmente es permitir de una manera legal, así como un asentamiento legal, la integración de todos. Eso obviamente no sucedió de manera inmediata, no porque existe una ley la gente la cumple, digamos, ¿no? Tiene que haber todo un proceso sociocultural para que se vaya limpiando justamente esta idea de que el otro es distinto y que al ser distinto entonces tenemos que apartarlo, etcétera, un poco lo que nos dice Laurentino en el testimonio. Bien. Y a través del documento del apartheid, ¿qué es lo que podemos rescatar, digamos? Sí, ahora, lo de la convención que hablábamos recién, esa se puso en vigencia recién en el año 1969. Yo diría que es tardía, ¿no? Pensando en 300, 400 años de esclavitud, es tardía. Sin embargo, bienvenida sea porque plantea... 40 y tantos años, nada. Claro, ¿cierto? 50 años. ¿Qué son 50 años? No, 40 y tantos, no hay que 50. Para nosotros no, nada, pero para nosotros, para ti a lo mejor puede ser no queremos discriminarte, pero dale. Entonces, es un poco tardía, porque piensa tú que está bien entrado el siglo XX, está terminando el siglo XX, no está su certeza. Sin embargo, es bienvenida porque plantea lo que nosotros todo el rato estamos hablando acá, es decir, las personas somos todas iguales. La Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos es anterior, del año 48. Después de la guerra. 20 años después se hizo esta declaración específica respecto al racismo. Bueno, yo les quiero leer un texto a propósito de lo que estamos hablando, que relata o describe con crudeza, porque no puede ser de otra manera, lo que era el sistema de esclavitud, es decir, cómo lo que ellos llaman la trata de negros, que en definitiva cómo personas europeas fundamentalmente iban a África a capturar esclavos y después los llevaban a Estados Unidos o a las Américas en general. Escogí este texto porque yo creo que en su detalle revela el dolor, el sufrimiento, el padecimiento, la maldad,
la crueldad con que ellos fueron tratados. Y que es lo que nosotros justamente estamos tratando de abolir, ¿no? de eliminar. ¿No? Cómo una idea discriminatoria puede permitir durante tantos años, siglos, el sufrimiento de personas de una manera... hasta llegar a comprar la libertad. Hasta que ellos pudieron lograr, ¿cierto?, la libertad. Los webvidentes más antiguos, bueno, decir más viejos, porque me incluyo, a lo mejor no se recuerdan del programa de televisión que hubo en Canal 13, si no me equivoco, hace muchos años atrás, que se llamaba Raíces. Donde estaba Kunta Kinte, sí, que era un príncipe, sí, ¿se acuerdan? Que era el hijo de un rey que fue capturado, que relataba la historia de su familia, de sus ancestros, y justamente el proceso de liberación, hasta que finalmente pudieron llegar a ser libres y luego tratando de insertarse en la sociedad norteamericana. Bueno, voy a leer el texto y después a ver si podemos comentarlo un poquito, ¿no? Bien. La trata se desarrollaba según un esquema rutinario, es decir, era un sistema. Los futuros esclavos eran capturados en el interior de África, a lo largo de la costa, actividad que desencadenaba verdaderas guerras que dejaban como saldo infinidad de heridos y muertos, pero casi siempre un saldo preciado, los esclavos. Es decir, no solo capturaban una cantidad de gente, sino que para capturarla era necesario que se declarara una suerte de guerra, una guerrilla, porque evidentemente los pueblos africanos se defendían. Por lo tanto, además había una mortandad importante en la guerra, y los sobrevivientes eran los esclavos, ¿no? Estos, una vez encadenados, eran trasladados a pies hasta los barrancones, se encontraran donde se encontraran, con todo el esfuerzo que implica, sobre todo para los heridos, por no hablar de los niños. Capturaban niños, jóvenes, mayores. Mujeres, pocas mujeres, ¿eh? La mayoría eran esclavos hombres. Esclavos hombres porque tenían este concepto de la mano de obra, digamos. Eran personas, estos esclavos eran usados en la explotación, faena, la explotación de minas, yacimientos, construcción de cosas, etcétera, en América, fundamentalmente. Estos sitios eran sucios, pestilentes, el agua potable escaseaba y el calor ahogaba. Obligados a convivir con la enfermedad, el maltrato, la sed, el hambre y la aglomeración, se veían diezmados poco a poco iban muriendo. Dentro de esa estructura se llevaba a cabo una de las actividades más repugnantes de la trata, la separación de padres, de hijos, de hermanos, esposos, amigos, parientes, vecinos, de acuerdo con la elección que llevara a cabo el comerciante. Llegaban familias enteras, padres con hijos, y estos eran separados como cuando cuando la gente separa un cachorrito de la perrita para regalarse a los vecinos, digamos, sin ninguna piedad, sin ninguna empatía, es decir, un verdadero animal, como si fuera un perrito, un gatito. Peor que animal. Peor que animal. Y eso ocurría todo el tiempo, y durante 400 años las familias fueron separadas, diezmadas, los lazos afectivos, imagínate el dolor de los padres de separarse de sus hijos, o los hijos de perder a sus padres, no saben nunca más de ellos. Terrorífico. Bueno, en estos lugares esperaban semanas o incluso meses hasta que el barco pasara a recogerlos, y una vez a bordo debían permanecer en las costas africanas hasta que el cargamento se completara. En el barco las condiciones eran incalificables, el hacinamiento, el hambre, la suciedad, la pestilencia, el calor sofocante, la tortura, el dolor y el pánico lo inundaba todo. Los barcos negreros, porque así eran llamados, barcos negreros, tenían capacidad hasta 800, 900 esclavos. No sé si llegaban a morir en el mismo barco. Muchos de ellos se morían en el barco por el hacinamiento. Y hacinamiento significa que estaban uno al lado del otro, casi uno encima del otro, para que cupieran dentro del barco 900. Perdona, Juan Carlos, sí, dale, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de ver un documental al respecto, y eran como galerías de madera, y ellos dormían así en forma, como metidos unos al lado del otro, ¿ya? Para ocupar menos espacio. Exactamente. ¿Ya? Y eran varias galerías. Claro, ¿ya? Entonces el problema era como un gallinero. Claro, ellos se cuidaban entre ellos, pero porque cuando sabían o veían que alguno de ellos estaba enfermo, temiendo que fuera algo contagioso, no esperaban que murieran, los tiraban al mar, para no arriesgar el contagio. La carga. Exacto. La carga, porque en definitiva sí. para el tipo sí. que era el que estaba en el barco era una carga. Sí. Entonces es como una manzana para ellos. Tú ves la manzana media mala y la tiras, la sacas del cajón para que no eche a perder el resto. Exacto. Eso hacían y los tiraban vivos. Sí. No esperaban a que murieran. La travesía con Nara duraba en el mejor de los casos 2 meses. Estamos hablando del siglo XVI, XVII.
y en esos 2 meses estos señores iban en esas condiciones permanentemente, no había la luz del sol, apenas les entraba un poco de aire, una alimentación muy básica, ¿verdad? Agua y el sufrimiento y el hecho de que se fueran muriendo y los fueran tirando, o sea, ¿Qué sentido un infierno. ¿Qué sentido le dan a la vida? Un infierno, de verdad, es terrible. Sigo. Una vez llegado a destino, los esclavos solían ser cebados, incluso drogados, para que lucieran saludables. Eran sometidos nuevamente a un examen anatómico pormenorizado y luego eran comprados por algún plantador o un minero ávido de explotarlos, obviamente. Su calvario comenzaba un nuevo capítulo. En las plantaciones o en las minas, el hambre, la falta de sueño, las condiciones de trabajo inhumanas y los malos tratos terminaban por agotar el vigor del esclavo. Y una vez sin fuerzas, el amo prefería nuevamente comprar uno nuevo que cuidar a un esclavo enfermo. Una transacción. Tema de costo-beneficio. El tema dice, me sale más barato comprar uno Dejar que se muera. que curar al otro, ¿verdad? El círculo mortal comenzaba de nuevo su curso. La esclavitud africana significó el empobrecimiento cultural y económico de África. Estamos hablando, yo les decía, 3 millones de personas, ¿no? Hubo pueblos que desaparecieron por completo. Pueblos que todos sus miembros fueron o muertos o esclavizados. Y significó, obviamente, el enriquecimiento de Europa y sus colonias. Mano de obra gratuita. Los esclavos, sí, Portugal, España, Inglaterra posteriormente y las colonias acá, Brasil, etc. Como hemos visto en otros capítulos a propósito de, verdad, de la discriminación, es nuevamente una relación de poder. En la discriminación alguien se siente superior, ve inmediatamente a otro inferior y se siente con el derecho, por lo tanto, de abusar de él, ¿no? De causarle un daño, en definitiva, como lo que estamos viendo acá, ¿verdad?, atropellar sus derechos humanos, ¿cierto? A nivel psicológico, la historia de la esclavitud dejó huellas hasta el día de hoy en las familias y en los descendientes. Veíamos hoy en esa serie Punta Quinte, ¿verdad?, las raíces, que el tema es absolutamente presente, no es algo que ellos puedan olvidar, ¿no? Yo por ahí leía una estadística que en Estados Unidos se hacían encuestas y 7 de cada 10 niños de raza negra tenían presente el tema de la esclavitud. Y obviamente también porque la discriminación no ha desaparecido, para nada, digamos, ¿no? Lo que tú decías de la presentación, ¿cuántas veces hemos hablado del negro, el negrito, el chino, el chinito, para referirnos a personas como si fueran de otra raza, de otra condición. De otra condición, ¿verdad? Sí. Yo quise leer esto porque en definitiva es quizá de todas las discriminaciones la que a uno se le hace, entre comillas, más conocida a propósito justamente de lo que fue el movimiento de liberación de la población negra en Estados Unidos. Y los indios también, ¿eh? Los indios también. Aquí, por lo menos en Chile también. Los indios, los mapuches. Tenemos muy presente el tema del conflicto mapuche, si se le llama eufemísticamente, ¿verdad? Que tiene que ver con esto mismo, digamos, ¿no? Yo creo que también esto, la memoria está fresca del movimiento que hubo en Sudáfrica con el conocido Mandela, ¿no es cierto? Un hombre que también nos enseña, parecido a otros ejemplos que hemos visto de líderes que buscan métodos y maneras de poder enfrentar situaciones conflictivas que están viviendo, como esta discriminación por color, utilizando una manera que integra sin destruir, una manera que implica entregar la vida, y no hace tanto que en Sudáfrica dejaron los blancos de ser los reyes y los únicos que tenían poder y autoridad. Sí. Hace poco tiempo. Entonces, y nosotros tampoco somos tan ajenos. Nosotros en Chile tuvimos también en el norte, ya se reconoció que tenemos un grupo que su etnia fueron africanos. Ya está reconocido como parte de la etnia que existe en Chile, en el norte de Chile. Ellos provienen de esclavos que llegaron al norte de nuestro país, seguramente por el virreinato del Perú, quizás. Entonces, bueno, en Perú siguen los cholos, ¿no? Le llaman así ellos a la gente que tiene esa ascendencia. Oye, Juan Carlos, aprovechando que... Oye, perdona, yo sé que me voy a hacer una pregunta, pero antes quisiera decir una cosa que es súper importante y que tiene que ver con esto de la relación de poder, ¿no? La explotación, el abuso, como veíamos, ¿no?, a este joven peruano
cuando hicimos la discriminación por nacionalidad, que no le pagan cuando quieren, ¿verdad? Y si no lo amenazan de que lo van a echar o que lo van a acusar de robo, que no se lo lleven preso. En los libros de historia, los que yo por lo menos leí y aprendí en el colegio, se habla de la famosa revolución industrial, ¿cierto? Y que tiene su apogeo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ese apogeo fue gracias justamente a la esclavitud, a esta mano de obra barata, ¿verdad? Es decir, la explotación minera, la construcción de caminos, la construcción de puentes que favoreció la riqueza que la gente, los dueños, ¿verdad?, de estas empresas, la riqueza que ellos fueron amasando a través del tiempo, que después financió la revolución industrial, fue hecha sobre la base de la esclavitud, y particularmente la esclavitud de los africanos. Entonces, nosotros hablamos de revolución industrial, hablamos de modernidad, hablamos de desarrollo tecnológico, y esto tiene raíces súper dolorosas. Se hunde en el sufrimiento, la tortura, el infierno que millones de personas vivieron y padecieron. Y eso no está en los libros de historia. Nadie lo dice. Nadie dice que la revolución industrial, el desarrollo de Occidente, particularmente del siglo XIX, siglo XX, tiene esa base. Sus primeros ladrillos están sobre la mortandad, el sufrimiento, la tortura de millones de personas. Bueno, a raíz de eso también la Iglesia saca una carta, una encíclica que se llama Rerum Novarum, ¿no? Sí. Que mira todo esto como la parte social del hombre y la importancia en repartir los bienes, ¿no? Y de qué manera los bienes hay que compartirlos entre los hermanos. Ahora, Juan Carlos, dime desde el punto de vista psicológico, ¿qué consecuencias sufre la persona que es discriminada por este aspecto? Sí, bueno, al igual que cualquier discriminación, como lo hemos revisado en todos los capítulos anteriores, afecta directamente la autoestima, ¿no? Baja autoestima. Sí, golpea fuertemente la autoestima. Se veía en Laurentino, sí, ¿cierto? Uno puede pensar a lo mejor es tímido o tal vez no, tal vez está... La autoestima baja, digamos. ¿Cierto? Se siente disminuido como persona, ¿no? Y entonces baja la mirada y tiene ese gesto como de sentirse menor o más pequeño frente al otro, versus una postura un poco más orgullosa, ¿verdad? Todo lo contrario. Ese es el principal efecto que tiene. En el largo plazo puede causar depresión, desesperanza, qué sé yo, pero yo creo que donde más afecta es justamente la autoestima. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Mira, Gunnar a lo mejor nos va a poder dar algunos tips porque siempre decimos lo mismo, ¿cierto? La educación. Yo les mencionaba, creo que en un capítulo anterior, que en el colegio, en un curso de mi hija en el colegio, hay un niñito de raza negra, que la mamá es, si no me equivoco, nigeriana, si no me equivoco, ella. Y nosotros tenemos unos amigos, que la esposa de este amigo es de eritreana, es difícil la palabra, está como hacia, para decirlo de alguna manera, hacia el este, como del noreste de África, más o menos, ¿ya? ¿no? Para que se hagan una idea. Y sus hijos son más bien negros, digamos. Y el hecho de que mis hijos convivan con esto, sean sus amigos, sean nuestros amigos, estén permanentemente ahí, les da desde ya esta educación social, digamos, el concepto de que eso es normal, de que no tiene nada raro. Exacto. Y son personas, como decía el Laurentino, somos todos iguales. Y en el aula, en el colegio, Kusnara, ¿cómo se enfrenta esto? ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se trabaja en la escuela el tema de la discriminación por raza? Mira, Juan Carlos lo decía, desgraciadamente, dentro del currículum nos hemos centrado mucho en el desarrollo del conocimiento científico, de la parte intelectual, y no hemos quitado el lado humano del desarrollo. No nos hemos preocupado de que la parte de la educación es también el desarrollo humano de la persona, no solo la parte intelectual. Y siempre colocamos como anécdotas o como puntos la esclavitud, la raza negra, pero es poco lo que nosotros somos capaces de tratar como parte de la educación, como un objeto de educación dentro de los colegios, el que aprendamos esto que nos decía la UNESCO, que nosotros hay una base biológica y una base científica, en que nada indica que haya un aporte más importante entre personas que son de una raza
o de una etnia. Y todo lo contrario, la educación desgraciadamente ha subvalorado el aporte cultural. Oye, si estudiáramos los mayas realmente, ¿ya? Si estudiáramos, oye, si son de otra raza, pero nosotros lo miramos en menos. Bueno, a propósito de lo que ¿Ya? estaba pasando ahora, perdona, alguna era ¿Sí? esta cosa del fin del mundo, el 20 ¿Sí? de diciembre y todo lo demás, que tiene que ver con este reloj solar o calendario maya, ¿no? Exacto. Que supuestamente también el 21. Ellos tenían un conocimiento astronómico Inmenso. inmenso, mucho antes que la cultura europea. Exacto. Y esto un poco, de nuevo, quiero insistir sobre el tema. Del poder. Perdón, quiero insistir sobre el tema. Europa en muchos aspectos está en un nivel de desarrollo tecnológico, para decirlo de alguna manera, de conocimiento menor que incluso América, a propósito de los mayas, Sí. ¿verdad? Y su gran auge económico fue gracias justamente a la riqueza que amasaron a través de la esclavitud. Exactamente. Porque, por ejemplo, la algodonera, ¿cierto? Lo que hablamos, ¿cierto? La imagen que uno tiene El oro crítico, pero el oro, claro. los diamantes o lo que fuera, metales preciosos. Tenías trabajando a 1000, 2000, 3000 personas y lo único que necesitaban era una choza y un plato de comida. O sea, los costos para un empresario, ¿verdad? Bajísimos. Y todo ganancia. Y se hicieron fortunas familiares durante muchos años. Generación tras generación se fueron amasando fortunas que luego fueron puestas al servicio de la revolución industrial. Claro. Entonces Y el tipo siguieron dijo, ganando. claro, dijo ya, voy a dejar de ser algodonero, voy a construir tractores. Y tenía todo este dinero detrás. Voy a ¿verdad? rentabilizar esta cuestión. Claro, tenía todo este dinero, manchado de sangre y sufrimiento, para hacer eso otro. Y se produjo este desarrollo. Entonces, lo que quería insistir es en lo que decías tú respecto al poder. Cuando uno discrimina, establece una relación de poder. Y esa relación de poder te permite a ti hacerle cosas al otro que de otra manera no le haría. Sí, y yo Abusarlo. confirmo lo que tú dices. Cuando yo me siento en poder de un cargo, tengo una tremenda responsabilidad, porque ese cargo a mí me permite, imagínate tú determinar qué debo considerar importante para que mis alumnos de mi país aprendan. La importancia de un director de un programa de radio, de televisión, en que lo que yo enseño, lo que yo muestro, va a llegar y va a formar un concepto en las personas que no tienen una formación establecida, en que yo veo menos, ¿ya? Yo discrimino porque a mí me muestran que los negros sirven para bailar O para cantar. o para cantar. Te doy un Pero datito. tenemos, claro, pero tenemos perdón que lo diga así, un hombre de color que es presidente del país más poderoso en este momento. Te doy Pero, un dato ¿sí? sobre el cine, fíjate, yo ¿Sí? soy cinéfilo amateur. ¿Sí? ¿no? Me gusta mucho el cine y sé algunas cositas así como de la trivia. ¿sí? Antiguamente, en las películas, siempre en las películas de acción, las películas promedio, digamos, las que ve la mayoría de la gente, siempre el primero en morir era un negro. Siempre. Usted revisa las películas, hay gente que se ha dedicado a hacer eso. Usted revisa las películas y el primer personaje en morir siempre es un negro. Hoy día es un hispano. Ya, claro. Cambiaron de negro a hispano. Hoy día son los hispanos los primeros en morir. Y esa- nunca son blancos. Y Nunca en esas las películas pequeñas fueron blancos. cosas, Juan Carlos, tú mejor que yo lo sabes, van dejando subliminalmente un Exactamente. mensaje. Ahora, ¿por qué? Perdona, ¿por qué? Porque la industria cinematográfica norteamericana es una industria de blancos. Claro. Pero fíjate Y que ahí se reproduce sí, el mensaje, sí. lo que dice Gunnar, se reproduce el mensaje y la gente lo ve y le entra por acá atrás, ¿verdad? Y le queda el esquema Le ahí, queda. ¿verdad? Blanco arriba, negro, hispano. Pero fíjate que nosotros en nuestra cultura no tenemos a lo mejor la costumbre de tratar con hombres de raza de color, ¿correcto? Sí, sí. Pero sí somos muy discriminativos o muy discriminatorios en el sentido de tratar a las personas. El roto, los viejos, el obrero. Y a lo mejor esas personas lo tienen interiorizado. Acabo de estar en una experiencia con una empresa y hablan del viejo, de los viejos. Y dije, ¿por qué los tratan así? Porque a ellos les gusta que los traten así, porque en la construcción se habla de los viejos. Y hay gente súper joven, pero le dicen los viejos. Entonces, ¿de qué manera está inserto dentro de la cultura que no se sienta mal eso y que se respete a esa persona como tal? Porque me ha tocado ver que sí realmente lo respeta, sí tienen buenos salarios, sí están contentos. ¿Y de qué manera podemos respetar a esas personas de lo que son? Cuando viene un niño negro
a un país de puros blancos se ve y le sacan una foto y es como una chochería. Algo raro. Es como algo raro, pero una chochería. Y por otro lado, cuando un blanco va a África o va a un país negro y se saca la foto, es como algo, ¿a dónde busco a Wally? ¿Dónde busco al blanco, digamos? Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir estas cosas de decir, oye, realmente somos hermanos, somos personas, somos hijos de Dios, en una apertura más abierta, digamos, y no mirarlos como bichos raros? Y estoy hablando de bichos raros de un lado para otro. ¿Ah? ¿De qué manera respetamos y somos empáticos a través de la educación, a través de la apertura, a través del respeto? Lo que hemos estado conversando en estos programas. Fíjate que yo tengo una sola distinción entre las personas. Yo debo decir que si hago permanentemente un acto de discriminación, yo a las personas las discrimino o distingo entre buenas personas y malas personas. Y tú encuentras buenas personas en un lugar, en el sector oriente encuentras buenas personas y encuentras malas personas. Y tú vas a una comuna periférica y encuentras buenas personas y malas personas. Yo que he tenido esta oportunidad de moverme socialmente por distintos lugares, vivir en distintas comunas de Santiago, venir de los Andes, ¿verdad?, a ir a San Bernardo, etc. Mi experiencia personal es que me he topado con gente buena y mala, independiente de su condición social, por ejemplo, o de su raza. Ser buena o mala persona no tiene que ver con el nivel educacional, no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver con su color, con su etnia. Pero sí tiene que ver mucho con el modelo, Juan Carlos. Yo creo que la educación familiar se está dejando un poco de lado esta parte que es importante. Nuestro país está cambiando y tenemos que aceptarlo. Ya llega gente de otros países, tenemos una inmigración bastante fuerte. Y estas personas vienen de otros países, tienen distintas nacionalidades y también muchas distintas razas. Y tenemos que irnos preparando para este cambio. Tenemos que irnos preparando como personas y también preparando nuestro país a recibir esto. Y yo creo que nosotros, si yo me pongo en el lugar del que llega, es lo mismo cuando yo voy a otro lugar. Yo me recuerdo de haber sentido la mirada de guardia siguiéndonos en un local muy famoso en una ciudad de Europa porque se dieron cuenta que éramos chilenos y a nosotros todos nos tienen con el cartel de ladrones y nos discriminan por eso. ¿Qué siente un extranjero de otro color que siente que en una micro, como decía la persona del testimonio, que a uno lo hace de lado? Pero eso a lo mejor partió porque yo lo vi, o porque no me hablaron, porque no me enseñaron, porque no me hicieron valorar que ese ser humano es tan importante como yo, que ese ser humano tiene tanto que entregarme. Mucha de la comida que nosotros nos deleitamos de los peruanos tiene origen africano. Entonces, yo creo que es importante que las personas jóvenes que nos están viendo acepten que es una realidad y que acepten que de la manera como ellos enfrenten esto, sus hijos van a tener una mejor disposición, van a estar menos expuestos a problemas conflictivos, porque lo queramos o no es una realidad que ya la estamos viviendo. Creo que hemos abordado este tema desde el punto de vista de la raza negra, pero yo creo que es mucho más amplio, como lo han comentado nuestras panelistas. Tenemos que erradicar todo este tipo de cosas que nos están pasando aquí en nuestro país. Me gustaría dejar a los panelistas con un comentario, con qué nos quedamos de este programa para poder cerrarlo. Juan Carlos. Sí, mira, Laurentino es un ejemplo de lo mismo que estamos hablando, en el sentido de que si uno se pone en el lugar de él, ¿verdad? Y te imaginas que, como lo que decías tú recién, Vasco,
caminando por la calle y entonces alguien se hace a un lado, lo mal que te sientes y sin ser justo, digamos, porque si tú anduvieras con una pistola apuntando a la gente, claro que todos salgan corriendo. Y tengo una experiencia similar de discriminación que me marcó positivamente, me afectó, pero me marcó positivamente. A propósito de ser estudiante del liceo, digamos. Conocí a una chica que era de colegio. Y cuando te estoy hablando cuando tenía, no sé, 18, 19 años. Y teníamos esta conversación y estábamos como medio pinchando, qué sé yo, Lolo. Y le comenté esto que yo había estudiado en el liceo, lo mencioné el liceo. Y esta chica se sorprendió, se dio media vuelta y se fue. ¿Te sentiste discriminado? O sea, no sabía lo que pasaba. Me sentí mal. No te voy a mentir que me sentí pésimo. Y fue un golpe directo, como te digo, a la autoestima, a la dignidad personal, sí, pero directo, es como si te abrieran ahí y te pegaran justo en el centro del corazón. Y luego pensé que después me recuperé de esta situación y pensé, qué pena por ella también. Porque ella no sabe cómo soy yo como persona. O sea, no basta el dato que yo haya estudiado en un liceo para que piensen bien, pero tampoco para que piensen mal. Exacto. Entonces cuando hablaba de Laurentino esto, yo me imagino, eso me pasó una vez a mí en la vida. A Laurentino le pasa que se sube al bus todos los días y la gente se hace a un lado, como si tú eras hediondo, ¿no? Como si lo fuera, no sé, a Cogotea, no sé qué pensará la gente, ¿no? Entonces, si uno hace un poco el acto de empatía, de ponerse en el lugar del otro y decir lo que dices tú, Nara, que esas son mis palabras, digamos, ¿qué sentiría yo si la gente, porque sí, se hiciera a un lado de mí? ¿Cómo me sentiría yo? Muy mal, muy mal. Entonces, no nos gustaría que nos hicieran eso, pero tampoco tenemos el derecho de hacerlo. Gracias, Juan Carlos. De nada. Nara. Yo también creo que siento esa sensación de que de repente a lo mejor no he discriminado a una persona negra porque gracias a Dios tuve un modelo. Tuve modelos desde niña en que me enseñaron que las personas, no importa que fueran huilliches, que de donde proviene mi familia materna, que son chilotes, yo los tenía que tratar con respeto. Habían algunos que por su aspecto de repente les tenía un poco de temor siendo niña. Y recuerdo que mi abuela me hablaba, que no, que él era así, pero que no era malo. Entonces me hace recordar lo que tú dices. Si nosotros valoráramos, porque el problema aquí influye la valoración, si valoráramos a las personas por su calidad de persona, nos costaría mucho menos aceptar al otro, porque todos tienen algo bueno y también, como tú decías, Juan Carlos, en todas partes, en todas las razas, en todas las clases sociales y en todos los profesionales hay buenas y malas personas. Muchas gracias, Cundara. Estamos finalizando así nuestro programa número 7. Los queremos dejar invitados a través de este medio de comunicación a todos nuestros webvidentes a que se comuniquen con nosotros a través de la página de Facebook Discriminación o Respeto. Me quiero quedar con la frase de Laurentino: somos iguales, somos seres humanos, somos hijos de Dios. No me importa la raza ni el color de tu piel, somos hermanos. Los invitamos al próximo programa para que juntos podamos disfrutar sobre esta serie de discriminación o respeto. Muchas gracias.